La frustración. Una de las emociones humanas no solo más ignoradas, sino a menudo una de las más incomprendidas. Y es que muchas veces la frustración se camufla y la acabamos confundiendo con enfado, envidia, desconfianza, entre muchas otras. Todos hemos estado ahí. No consigues ese resultado que quieres en un examen. No consigues ejecutar algo como lo habías planeado. Sientes que no has conseguido algo que te merecías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Y qué es exactamente la frustración? Para entender mejor la frustración tenemos que entender primero de dónde viene. Y para esto voy a usar dos ejemplos distintos, ya que para mí existen dos tipos distintos de frustración, con dos soluciones distintas. Al menos este es el método que yo personalmente utilizo para entender de dónde viene mi frustración cuando aparece. Y así lo puedes usar tú, hermano, para eliminar esa frustración. Y consecuentemente ser más feliz y más sincero contigo mismo. El primer tipo de frustración surge a partir de cosas que desde tu punto de vista están fuera de tu control. Te voy a poner un ejemplo muy personal, pero que para mí encaja a la perfección. Cuando yo era un chavalín, ponte 10, 12, 13 años, mis padres se acababan de divorciar. Cosa sobre la que yo no tenía ningún tipo de control, pero aún así afectaba mi vida. Y mucho. Yo vivía frustrado, como amargado, y eso se manifestaba de muchas maneras, desde cómo trataba a las personas, incluido yo mismo, hasta cómo afrontaba los problemas del día a día. Y es que el problema es este: la frustración es una emoción que está muy arraigada con una incongruencia en nuestra cabeza, es decir, algo que para nuestro cerebro, para nuestra mente consciente, simplemente no tiene sentido. Y fue tras muchos años de introspección que me di cuenta de esto mismo. Yo actuaba así porque había algo en mi vida sobre lo que yo no tenía control, y era precisamente esa incapacidad de cambiar las cosas la que me generaba impotencia. Y la impotencia, en términos de emociones, es la prima hermana de la frustración. El problema viene cuando, en vez de tratar esa impotencia, tú y yo intentamos tratar la frustración como una de las emociones de las que se camufla, ya sea enfado, envidia, etc. Ya que no estamos cortando el problema de raíz, no estamos ayudando a nuestra mente a entender de dónde viene esa emoción. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Pues la voy a decir, pero primero quiero entrar en el segundo tipo de frustración. La frustración sobre aquellas cosas que sí están dentro de nuestro control. Durante esta misma época que te he mencionado antes, cuando era un chavalín, mis notas bajaron bastante. No suspendía, pero ya antes sacaba muy buenas notas y me frustraba mucho no hacerlo. Entonces, ¿qué hacía? Pues apuntaba a factores externos, que si entraba justo lo que no había estudiado, que si era mala la profesora, que si me habían robado puntos, bla bla bla. Lo que no hacía era darme cuenta que me pasaba 10 horas al día jugando al Minecraft 6 días a la semana. Apenas hacía los deberes y estudiar ya ni te cuento. ¿Pero por qué era así? Porque en el fondo sí que me costaba más estudiar. Estaba sufriendo por lo que ocurría en mi vida y no tenía las herramientas para manejarlo, lo cual significaba que las cosas que antes eran fáciles ahora eran difíciles. Esto generaba esa misma incongruencia de la que te he hablado antes, ya que eso para mi mente no tenía sentido, y era esa incongruencia la que de nuevo creaba esa impotencia que me traía frustración. Quiero pensar que me he explicado bien, pero básicamente es el mismo proceso que en el anterior ejemplo, solo que esta vez yo sí que tenía control sobre ese factor. Obviamente no le estoy metiendo mierda a mi yo prepuber, porque un niño no debería lidiar con eso sin ayuda. Tampoco a la gente de mi entorno, simplemente estoy señalando una obviedad, y es que con las herramientas correctas y de forma progresiva yo podría perfectamente haber despejado mi mente y haber recuperado esas notas y ese hábito de estudio mucho antes de cuando lo hice. Por ende, estaba dentro de mi control. Ahora finalmente, ¿cuál es la solución? ¿Cómo puedes tú dejar de estar frustrado? Bueno, pues la respuesta es simple, lo más jodido es ponerlo en práctica, pero resumido es lo siguiente: si una vez analizada tu frustración determinas que viene de algo que está dentro de tu control, haz un plan sobre cómo vas a tomar acción sobre eso que te está generando frustración y acto seguido simplemente toma acción. Si por lo contrario determinas que esa frustración viene de algo que está fuera de tu control, y esto incluye casos donde sí está dentro de tu control pero simplemente tienes que ser más paciente, pues puedes buscar qué cosas pequeñas acciones podrían al menos favorecer tu situación, y luego simplemente aceptar que esa parte de tu realidad está simplemente fuera de tu control. Dejarlo ir. Al fin y al cabo, si no lo puedes controlar, es simplemente ilógico frustrarse por ello. Nadie le puede decir a mi yo de 12 años que no puede sufrir y estar mal porque se hayan divorciado sus padres. Eso es estúpido e irrealista. Lo que sí se le podría hacer entender es que por mucho que duela, es simplemente algo que está fuera de su control y no puede hacer nada al respecto. Y lo mismo contigo. Es esa aceptación la que te va a quitar un peso enorme del pecho, una carga de culpa e impotencia que va a simplemente desaparecer, llevándose consigo tu frustración. Por último, quiero recomendar el libro Dejar ir, así como cualquier pieza literaria, cualquier libro sobre el estoicismo, para que puedas más fácilmente integrar esa mentalidad en tu día a día. Y es así como puedes identificar y eliminar esa frustración, para así poder finalmente stay accountable y, por supuesto, stay hard. Y es que me he rayado tantas veces que me consuela hasta la muerte.
Si puede ser que nada lo que parece, mi corazón tiene tatuado el 13.